buenos días a todos los participantes. Les saluda la doctora Cintia Honorio desde las instalaciones de la Dirección de Infosalud, de la Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias del Ministerio de Salud. Empezaremos la telecapacitación programada para el día de hoy, jueves 27 de septiembre, con el tema Desinstitucionalización y Reforma de Salud Mental en el país, a cargo de la doctora Vanessa Herrera, integrante del equipo de la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud. Quisiera recordarles que cualquier pregunta, duda o consulta pueden hacerlas llegar mediante el chat en cualquier momento de la exposición, las cuales serán respondidas al final. La doctora Vanessa Herrera es psiquiatra, ella es terapeuta de familia y además es egresada del diplomado de desmanicomialización de la UNED de Argentina. Bienvenida, doctora Vanessa, un gusto tenerla nuevamente con nosotros. Un gusto, un saludo cálido desde la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud para hablar un tema que es a veces un poco desconocido, este tema que a veces es difícil pronunciar, la desinstitucionalización, qué implica ello y cómo tiene esto un fuerte correlato con lo que es la reforma de salud mental que se viene desarrollando en nuestro país. Entonces, hablaremos ampliamente de eso, si te parece. Muy bien. Entonces, hablaremos hoy día en esta jornada importantísima de lo que implica y qué es la desinstitucionalización, el marco normativo peruano y los aspectos de reforma de salud mental que se vienen dando, los avances en el país hasta lo que va de este tiempo. Siguiente, por favor. Yo los invito nuevamente, siguiendo este estilo de conversación y diálogo virtual, a hablar juntos qué entendemos por desinstitucionalización. ¿Hemos escuchado esta frase? ¿A qué nos suena? Desinstitucionalizar. ¿Qué es institucionalizar? ¿De dónde vino ese término y qué proceso histórico se ha desarrollado en nuestro país? ¿Qué entendemos por el proceso de reforma de salud mental actualmente? ¿Estamos en reforma de salud mental? ¿Cómo así? ¿Eso en qué me beneficia a mí? Yo como profesional de la salud, ¿en qué me ayuda esa situación? Y me afecta a mí la situación de personas abandonadas en hospitales monovalentes, hospitales psiquiátricos en el país. ¿Me afecta a mí? ¿Me toca a mí como ciudadano actuar o comprometerme en un cambio en esa situación? Cuando vemos a alguien llamado, entre comillas, loco en la calle, nos toca a nosotros. ¿Qué creencias y actitudes tenemos en relación a cada uno de estos aspectos? El tener una forma de tratamiento en un modelo centrado a hospitales grandes, enormes, psiquiátricos, donde muchas veces el Estado, la familia, el escaso soporte social ha contribuido a que permanezcan cientos de ellos abandonados en muchos lugares de ellos. Algunos de ellos, por ejemplo, el Hospital Arco Herrera, Valdizán, el propio instituto, Huariaca, en Cusco, en Tacna, en Calana. Existen lugares, muchos lugares, tanto en el salud como en el Ministerio de Salud, y también lugares privados, informales, donde también se dan formas de manicomialización y de severa daño y exclusión de los derechos humanos a las personas, ciudadanos peruanos. Entonces, reflexionamos juntos en esta sesión, en esta breve sesión, qué entendemos por ello. Nos vamos a poner un poco al día y saber qué dice nuestra ley peruana respecto a la desinstitucionalización. No es un término que lo ha inventado la doctora Vanessa, sino es algo que está normado y pautado en el Perú, y cómo eso tiene un fuerte correlato con la construcción conjunta de una red de servicios de cuidado para la salud mental comunitaria de cada población en cada territorio. Siguiente, por favor. Bien, el profesor Hugo Cohen mencionaba mucho que, por ejemplo, en el contexto de Río Negro, al inicio se creía que la desmanicomialización expresaba una crítica muy severa, a veces absoluta, irrevocable y provocadora, algunos dirían, del cuestionamiento al modelo tradicional que llegó a darse en el hospital psiquiátrico.
Recuerden, el prefijo latino des implica inversión, negación, quitar, y eso implicaría entonces desmontar, descentrar, desjerarquizar, desarmar el manicomio. De ahí viene desmanicomializar, desinstitucionalizar. O sea, quitar una institución en una lógica de una institución total que era un sistema cerrado, que en su momento fue un centro de avanzada, un lujo para toda Latinoamérica, por ejemplo, los hospitales psiquiátricos que se desarrollaron en nuestro país. Sin embargo, eso decantó en esos procesos de desarrollo a ser modelos ahora caducos, donde no beneficia a la población en cada territorio y no permite el desarrollo auténtico de una continuidad de cuidado y tratamiento cercano a su comunidad, desde su comunidad, con ellos y para ellos. Entonces, el desinstitucionalizar implica que progresivamente tanto el equipo de salud como las personas y los ciudadanos trabajemos intensamente para participar en procesos de cambio. Esto implica que su contenido no solamente es desarmar algo por desarmarlo, sino implica construir nuevas cosas. ¿Qué construimos? Desarrollamos un sistema de atención integral total. Una atención primaria fuerte que incluya potentemente la salud mental, desarrollamos cada uno de los territorios y desarrollamos todo esto de manera progresiva, paso a paso, co-construido en cada adaptación local, regional. Todo esto idealmente se da desde una movilización social que parte de la propia comunidad o de la propia ciudadanía. No existen experiencias de desmanicomialización solamente porque una ley lo manda. Ciertamente la ley del 2012, que es un atisbo de la ley de salud mental y el reglamento de la ley de salud mental, dice claramente que debemos desinstitucionalizar los hospitales generales u hospitales psiquiátricos que tienen personas abandonadas, cientos de ellos, casi 400 en La Herrera, 50 tal vez en Valdizán y así en cada zona. En el hospital de Tarma también hay personas abandonadas, en Guariaca, en fin. Lo cierto es que todo esto implica no solamente el cierre de algo, que esa es la principal resistencia o barrera que tienen los equipos de salud especializado que han trabajado y vienen trabajando por décadas en hospitales psiquiátricos, sino implica más bien abrir toda una red de servicios de salud mental en la comunidad con una auténtica participación real societaria y que la familia se empodere y conozca de su ciudadanía. Existen convenciones internacionales en defensa de los derechos de las personas con discapacidad mental y el respeto irrestricto a esos derechos como una condición esencial para el bienestar mental y que realmente haya una inclusión social y laboral para las personas con problemas de salud mental o trastornos mentales. El hospital psiquiátrico, al ser un modelo a puertas cerradas, no permite la interacción para el trabajo, para espacios de ocio saludable, para vivir con su familia, para vivir según las particularidades de su singularidad, de su enfermedad, lo desarraiga de su cultura, de su comunidad, lo desarraiga de su vida comunitaria, de sus lazos, y todo ese proceso afecta severamente. Entonces, este proceso de desinstitucionalización o desmanicomialización implica que nosotros, como Estado peruano, construyamos una oferta alternativa y que realmente supere la previa para beneficio de la población. Siguiente, por favor. Miren, según datos de la Organización Mundial de la Salud, a nivel mundial, lamentablemente aún la región de las Américas es todavía una de las que tienen las más altas tasas de hospitalizaciones en hospitales psiquiátricos. Y la inversión en salud mental todavía sigue siendo enormemente preponderante por los hospitales psiquiátricos. Esto perjudica
perjudica notablemente la inversión de salud mental comunitaria para cada región, para cada territorio. Por ejemplo, para construir una red de servicios múltiple ante necesidades múltiples. Por ejemplo, centros de salud mental comunitarios, centros de rehabilitación psicosocial, centros de rehabilitación laboral, hogares protegidos, residencias protegidas, toda esa situación en una red con la atención primaria fuerte, con unidades de salud mental y adicciones en hospitales generales. Toda esa es la red de necesidades complejas que todos ciudadanos, si nos toca enfermarnos por un problema de salud mental, tendríamos que poder acceder. Pero lamentablemente al presente, todavía la tasa somos el segundo mayor número de admisiones hospitalarias psiquiátricas después de Europa en las Américas. Y bueno, el Caribe es la que tiene la mayor tasa de admisiones aún. Según el último estudio del Atlas T, el Atlas desarrollado por la Organización Mundial de la Salud, en general, la mayoría de usuarios son dados de altas de hospitales psiquiátricos dentro del primer año, pero existe un promedio de 10% de usuarios que permanecen en hospitales psiquiátricos incluso por más de 5 años. Muchos de ellos por indicaciones de procesos judicializados, a pesar de ser inimputables y contraviniendo al tema del derecho y una serie de convenciones internacionales. También existen estados, familias que en relación a su prejuicio social y también en la escasez de disponibilidad y pobreza y soporte social, no pueden proteger o darle una vivienda digna a esa persona con un trastorno mental grave y decide abandonarlo en un hospital psiquiátrico o en un hospital general incluso. Esta situación es preocupante y nos debe llamar a la acción. Primero reflexionar y pensar juntos, ¿realmente esto es un problema en nuestro país? ¿Realmente nos toca a nosotros? A cualquiera de nosotros nos puede dar, ciertamente a cualquier edad, un trastorno mental grave. ¿Qué sentiríamos si nuestra familia nos abandona en un hospital? ¿Qué pasaría si solo tuviera una atención una vez cada 6 meses y no me fueran a visitar a mi domicilio? Si no tuviera toda una red de cuidado integral que realmente beneficie mi salud mental. Esto es algo que seguiremos hablando a continuación. Miren, la Defensoría del Pueblo ha hecho sendos informes defensoriales donde da cuenta al detalle en cientos de páginas sobre la situación lamentable de vulneración de los derechos de las personas internadas en establecimientos de salud mental. Ahí yo les dejo el link para que ustedes accedan, está disponible en internet y ustedes lo pueden descargar y pueden leerlo. Sería obligatorio que todos los equipos especializados de salud mental, de centros de salud mental comunitario, de la red comunitaria, de hospitales psiquiátricos, puedan conocer estos informes defensoriales. Ahí dice claramente una serie de vulneraciones que se han dado y se siguen dando a la fecha. Entendemos que actualmente la Defensoría del Pueblo está trabajando intensamente para hacer una actualización de cómo estamos al 2017-2018 sobre esta situación de derechos. Pero aquí les mostraré un botón en algunas fotos. Siguiente, por favor. Estas son algunas de las imágenes reales que pasaban en algunos de los lugares o hospitales psiquiátricos en el país. Estos son imágenes que se desarrollaron, que se tomaron en la región de Loreto, en Iquitos. En este modelo manicomial se centra en un modelo reclusorio, donde existe una persona experta que tiene el poder y define qué es lo que tiene que hacer bajo la lógica de recluirlo. Y muchas veces castigarlo si, entre comillas, no cumple con el tratamiento.
Cuando se fueron a hacer las visitas en sendas ocasiones, en esa oportunidad se encontraron a decenas de personas semidesnudas o desnudas en celdas, con candados, en llaves, y esta situación fue sostenida por mucho tiempo. Entonces, mucho había los prejuicios del propio equipo de salud, de la ciudadanía en general. Según los estudios del Instituto Nacional de Salud Mental, el estigma en la región de Loreto es uno de los más elevados hacia el tema de la salud mental, pero también los prejuicios son del propio equipo de salud. Los profesionales de la salud creen que una persona con esquizofrenia debe ser encerrada y debe ser encerrada de por vida, incluso creen algunas familias. Y creen algunas personas también que no tienen recuperación, que es mejor dejarlo ahí, que la familia no puede asumir el cuidado. Eso no es cierto, es totalmente falso. Estos prejuicios justamente han dado lugar a un régimen sistemático de segregación de dichas personas en muchas instituciones psiquiátricas a lo largo y ancho del país. A eso nosotros le llamamos manicomios. Entonces, esa forma de exclusión es algo severo y dañino desde la lógica y la mirada de ciudadanía. Estas son imágenes reales, las celdas eran reales. Veamos las siguientes, por favor. Esta es una foto que yo he tomado, ¿no? En uno de nuestros viajes que dábamos de asistencia técnica, que les llama la atención, por ejemplo. Sí, efectivamente, está con rejas, está con candado, está bueno, en ese rato lo vistieron rápidamente, pero en realidad estaba desnudo cuando lo encontramos, ¿no? Y así estaban cada persona en un espacio, en una celda. En algunos hospitales psiquiátricos, por ejemplo, en el mismo Instituto Nacional de Salud Mental, existen clinos, que son como pequeñas celdas para personas que se encuentran en una situación de agitación psicomotriz que está proscrita de acuerdo a las convenciones internacionales de derechos humanos. Todavía en algunas evaluaciones, la terapia electroconvulsiva todavía se encuentra que se hace con aparatos retrasados, o sea, no actualizados y sin anestesia incluso. Todo eso son formas dañinas, rezagos de lo que llamamos justamente esto que es el enfoque o el modelo manicomial que el Estado peruano debe dejar y estamos apuntando a virar hacia un modelo comunitario. Siguiente, por favor. Entonces, siguiente. Entonces, alguien diría, ¿y cómo es pues entonces, doctora? ¿Cómo es pues el manicomio? El profesor Hugo Cohen, la doctora Graciela escribieron un libro que les sugeriría lean de inicio a fin, un libro interesantísimo que habla sobre la desmanicomialización y una crónica de la reforma del sistema de salud mental en Río Negro, que fue una provincia que logró hacer una serie de pasos procesualmente y cerrar el hospital psiquiátrico de la zona, pero no solo cerrarlo, sino construir todo un tejido comunitario y un empoderamiento social para el cuidado de una salud mental muy positiva. Tries, en Italia, fue uno de los pioneros también para cerrar y desmanicomializar y quitar todo hospital psiquiátrico en su territorio. Son algunas de las experiencias que nos deben motivar para incluir en Perú. ¿Qué nos decía entonces el profesor Cohen? ¿Qué cosa es el manicomio? Y es importante que, hagamos un checklist si tal vez estamos haciendo eso. No solamente el manicomio es estar en un hospital monovalente. Podemos estar en un centro comunitario y tener el manicomio en nuestra cabeza. Podemos estar en una comunidad terapéutica y tener el manicomio en nuestra cabeza. Podemos estar en un albergue de adultos mayores y tener el manicomio en nuestra cabeza y hacer todas estas cosas. Podemos estar en estas formas de casas de reposo que ahora le llaman informales y también ser una forma manicomial de restricción severa que afecta y vulnera los derechos humanos.
Entonces, ¿cómo es pues el manicomio? Es una asistencia psiquiátrica centrada efectivamente en un rol hegemónico del hospital psiquiátrico o del modelo centrado en un equipo que tiene el poder. Implica una cultura asistencial separada del sistema de salud y que da órdenes rígidas y que eso implica un alto sistema de restricciones y que a la larga eso conlleva violencia. Cuando revisábamos los casos del CREMI en su momento y escuchábamos las narrativas de las mujeres que estaban ahí, decían que habían sido abusadas sexualmente, incluso por los propios cuidadores o trabajadores de ese lugar. Cuando hablamos con las personas que han estado y han vivido una experiencia de ir a una emergencia psiquiátrica en Lima porque lamentablemente tuvo una crisis suicida o porque tuvo una agitación psicomotriz por tener una psicosis aguda, no hay nada más doloroso para ellos que lo amarren entre cuatro, no le expliquen, lo metan en un cubículo, lo encierren y sientan que ha sido vulnerado y dañado. Es un doble trauma, una revictimización, y eso es también el manicomio. El manicomio también es una hegemonía de modelos terapéuticos exclusivamente biomédicos. Estar en un hospital general, un adulto mayor, y que pasen una fila de médicos expertos y que te digan lo que tienes que hacer, también es una forma de manicomio en realidad. Estar con las amarras a los adultos mayores sin pedir permiso, incluirlos en la toma de decisiones, es también rezagos manicomiales. El hecho de dejarnos llevar o arrastrar el equipo de salud por la industria farmacéutica es también un rezago manicomial. El no ver la integralidad del cuidado es también un rezago manicomial. Cuando separamos dramáticamente los discursos y somos sectarios y solamente elegimos una forma de narrativa o de práctica biológica y no incluimos los saberes previos, los conocimientos comprensivos tradicionales de las personas, la comprensión humanística de todo ello, y nos ceñimos con rigidez a una psiquiatría institucional biomédica, es un manicomio. Así, por ejemplo, en hospitales psiquiátricos, te tienes que bañar sí o sí a las 6 de la mañana. Pero yo puedo elegir bañarme a las 4 de la tarde o después. Les prohíben tener celular, eso está prohibido. Yo tengo derecho a la libre comunicación. Tengo que estar con bata de dormir, no tendría por qué, porque yo tengo el derecho a vestir como yo quiero. También yo estoy a puertas cerradas y hay un técnico que a veces hace de cuartelero y que está en la puerta evitando que salga. Eso es un encierro. No es un tema de la ley peruana y el reglamento de la ley y el plan de fortalecimiento de servicios de salud, y ahora que se va a aprobar en breve las nuevas políticas nacionales de salud mental, el encierro de esa manera. Está totalmente prohibido y la idea es que tampoco se dé en ningún servicio comunitario, en ninguna región del país. Y ahí la importancia de reflexionar qué estamos haciendo y qué rezagos manicomiales tenemos, más aún si nos hemos formado en un hospital psiquiátrico. Cuando no incluimos en la toma de decisiones a los usuarios, tenemos rezagos manicomiales, colegas. Cuando no incluimos como un rol protagónico a los usuarios, es realmente un rezago manicomial. Estos principios que he intentado resumir de este libro, que los invito nuevamente a leer, creo que nos permitiría ayudar a comprender cómo alejarnos y sacar de nuestra mente el manicomio que todavía podemos tener un poquito todos nosotros, porque seguimos aprendiendo y comprendiendo. Siguiente, por favor. Miren, esta es una foto hermosa. Es hermosa doblemente, porque las fotos que les enseñé al inicio, ¿se acuerdan? Donde estaban esas personas encerradas en celdas. Este es el acto, es una foto que yo la he tomado, es cuando ya se cerró el manicomio. Es el cierre del manicomio en el Perú. En el Perú,
el gobierno regional de Loreto, gracias a un equipo amplio de gestores, el doctor Néstor Aguilar, todo su equipo, en fin, muchas personas, Defensoría, OPS, aliados, el instituto que participó dando asistencia técnica, la Dirección de Salud Mental, todo un equipo humano contribuyó y empujó por años a lograr que se cierre el manicomio local en Perú, en la región de Loreto. ¿Qué les quiero decir con esto, colegas? Los cierres de los pequeños manicomios en cada región, en Cusco, en Tacna, no sé, en cada zona, en Tarma mismo hay personas abandonadas en hospitales, en Lima mismo hay una enorme cantidad de personas abandonadas en hospitales psiquiátricos, pueden lograr reformarse, cerrarse y lograr dar otra utilidad o otro beneficio. Es una realidad. La idea es que nunca más tengamos ya manicomios en este modelo, porque ya la historia avanza y estamos felizmente en otro momento histórico. Siguiente, por favor. Miren, lo que les digo tiene una amplia evidencia científica. Múltiples estudios dan cuenta de lo perjudicial del mantener a las personas en un internamiento prolongado en un hospital monovalente, un hospital psiquiátrico. Por ejemplo, en este estudio desarrollado en el Brasil, en 584 pacientes con internación prolongada, les evaluaron autonomía, funcionamiento social, discapacidad física y se evidenció que tenían todos ellos un deterioro grave en su autonomía al estar tantos años recluido y aislado en un hospital psiquiátrico. Cuando se dio luego, en otro momento, en otros estudios, en programas tipo Vuelta a Casa, como se dio en Brasil, y se midió en algunos pequeños estudios cómo estaba su autonomía, su disfrute, su mejora de funcionamiento global y apoyo social, se vio una mejoría significativa después de haber salido del hospital psiquiátrico. ¿Qué quiero decirles con eso? Que mientras permanezcan más tiempo en el hospital psiquiátrico, hay mayor deterioro de la autonomía y peor salud mental. Entonces, tenemos que hacer algo para que no siga pasando eso. Siguiente, por favor. El impacto de este modelo manicomial en general en el funcionamiento y autonomía de las personas es realmente severo. Hay sendos estudios que demuestran cómo, no solo desde el lado individual, como hemos hablado en indicadores de funcionamiento global, de las escalas que puedan medir deterioro cognitivo a nivel neuropsicológico, sino a nivel vincular. El deterioro de los vínculos sociales, la exclusión social y sobre todo el estigma que sufren las personas al permanecer en un hospital psiquiátrico, en un hospital general, en camas en un hospital regional de Arequipa, en Cusco, en el Lorena, en la Beneficencia, es realmente severo, excluyente. Y va a limitar su autonomía, no va a poder conseguir trabajo, no va a poder enamorar, no va a poder tener una vida sexual normal, activa. No va a poder desarrollar todo su funcionamiento social y sobre todo las familias, lamentablemente, tienden al permanecer, al dejarlos en un hospital psiquiátrico, tienden a creer que el hospital psiquiátrico lo resuelve todo y hay que dejarlas ahí y nosotros nos desatendemos de ello. Recuerden que hay un marco legal, la Fiscalía de Familia, existe penas primativas no menor a 3 años, si es que la familia no se involucra en el cuidado de la salud, incluida la salud mental, y abandona a sus familiares en los hospitales. Pero existe otra forma de abandono que es del Estado, que tiene que ver con la pobreza, que tiene que ver con la búsqueda de más apoyo social, con el acompañamiento continuo a la persona que está en riesgo alto psicosocialmente. Siguiente, por favor. Miren, esto es textual del artículo del capítulo 3 de la desinstitucionalización del reglamento de la Ley de Salud Mental. Así de textual. ¿Qué dice? Que de las personas con discapacidad mental
que están con estancia prolongada en el establecimiento de salud, que pese a tener un diagnóstico de alta médica, y permanecen innecesariamente internadas en los hospitales donde fueron llevados para tratar un episodio propio de su discapacidad mental, a ellas hay que iniciar un proceso de desinstitucionalización. Entonces, dice claramente la ley y el reglamento que estas personas con discapacidad mental debemos iniciar todo un proceso de desinstitucionalización. Siguiente. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, es un proceso. Este proceso implica varios pasos. En el modelo peruano nos pauta que primero tenemos que hacer un diagnóstico de cómo está el estado actual en cada hospital, en cada lugar donde están estas personas hospitalizadas con discapacidad mental y que tienen un periodo de internamiento mayor ¿a cuánto? A 45 días. Si una persona está en un hospital psiquiátrico, en la beneficencia, en un hospital regional, en un hospital local de apoyo, en cualquier lugar, más de 45 días, ya está estable clínicamente, entonces ya está en condición de alta médica y no hay protección social, no tiene familia, la familia lo abandonó, estaba en situación de calle, tiene que hacerse una serie de medidas para evaluarse y evitar que esté ocupando esa cama en el hospital en misión. Y debe verse y enlazarse con la red de atención comunitaria territorial de salud mental. ¿Qué más dice el reglamento de la ley de salud mental? Siguiente, por favor. Dice claramente que debe implementarse un comité permanente encargado de evaluar la desinstitucionalización de personas con discapacidad mental. Este comité permanente cumple un rol esencial porque depende directamente de la dirección de los hospitales, de los establecimientos con internamiento y debe tener un equipo mínimo que de todas maneras tenga al menos un psiquiatra, una trabajadora social, un abogado y también un representante de la Defensoría del Pueblo local. Siguiente, por favor. Este comité tiene una serie de funciones. Esas funciones deben ser cumplidas, que parte desde incluso, por ejemplo, dónde le correspondería al usuario, a la persona reinsertarse, hacer una búsqueda activa de la familia. Tal vez viene de otro lugar, tal vez es de la frontera, tal vez ha caminado muchos kilómetros y en realidad no es de Lima, es de Huancayo. Podemos buscar toda la red familiar, ubicarlo, trabajar de la mano con RENIEC, con todas las redes de soporte social. Para ello debe coordinar activamente con las instituciones públicas y privadas para ver todos los servicios médicos de apoyo disponibles. Y tiene que elaborar todo un file, un expediente, informes sociales para dirigirlo al director y ver de qué manera se va a resolver el caso de modo que no siga institucionalizado en el hospital. Se debe además realizar un seguimiento periódico y supervisar continuamente que no haya personas viviendo en el hospital. El hospital no es un lugar para vivir. El lugar para vivir es una casa, que debe ser su casa, como mi casa, un lugar cálido, y que el Estado debe asegurar esa protección social y de vivienda, ¿no? El Ministerio de la Mujer, Poblaciones Vulnerables, está encargado de esa protección social y a través de INAVIP a personas mayores de 65 años y menores de edad. En el modelo peruano, el Ministerio de Salud, en las personas con trastorno mental grave, en abandono social, en fase de estabilidad clínica, y no hay techo, no hay casa, no hay persona que pueda brindar esa vivienda, tendrían que estar en un hogar protegido o una residencia protegida. Siguiente, por favor. Entonces yo les hago esta pregunta. ¿Cuántos comités implementados, este es el marco normativo peruano, ¿eh? ¿Cuántos comités implementados a la fecha se encuentran en los hospitales generales y hospitales psiquiátricos del país? El reglamento es del año 2015, ya estamos 2018.
Formalmente solo hay un comité implementado en todo el país. Es en la región de Loreto, donde lograron hacer la desmanicomialización y ahora tienen 2 centros comunitarios, una unidad de salud mental y adicciones, tienen hogares protegidos y ha ido construyendo toda una red comunitaria valiosísima con una organización de usuarios, Selva Esperanza, que va empujando ese movimiento, ese modelo. Pero no existe ningún otro más. La invitación es que los centros comunitarios, los hospitales generales que nos escuchen, puedan dar cumplimiento a este marco normativo y implementen los comités a la brevedad posible y planteen sus planes de desinstitucionalización paso a paso para evaluar su basal, qué acciones son efectivas, que ya vienen realizando, muchos de ellos ya vienen realizando acciones efectivas en estos casos a fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente, ¿no? Es importante que reflexionemos en ello. Siguiente, por favor. Bueno, también dice claramente que la desinstitucionalización no sirve solamente ya yo lo saco del hospital y ya me libré del problema. Eso no es, como habíamos hablado, desinstitucionalizar. Implica construir la red, implica un trabajo con la comunidad e implica una reinserción del usuario, incluyendo empleo, trabajo y su rol activo en la comunidad. Entonces, todo establecimiento con internamiento debe constituir este comité permanente para que evalúe periódicamente cómo se van desarrollando los avances de la desinstitucionalización de personas con discapacidad mental. Y esta situación debe ser evaluado en cada hospital psiquiátrico, en cada hospital general, en la beneficencia, en cada región que conoce y sabe, tanto público como privado, que hay personas en manicomios locales. Siguiente, por favor. Miren, la reinserción implica un trabajo en equipo. Si bien se ha designado en el marco normativo que lidera el equipo de servicio social como amplio conocimiento del cuidado social y de la valoración integral social, tiene que haber equipos que participen activamente en ese proceso de reinserción comunitaria a las personas con discapacidad mental en abandono social. Y esto está bien descrito en el artículo 19 del reglamento de la Ley de Salud Mental. Es importantísimo que lo conozcan. Siguiente, por favor. También dice claramente en el artículo 22 que las personas con discapacidad mental que por alguna razón no haya ya familia, estén en abandono social total, no puedan vivir en su familia, tendrían que estar en un hogar o residencia protegida. Acaba no hace mucho de ser aprobada, la ministra de Salud ha aprobado la nueva norma técnica para implementar y operar hogares protegidos. Y en el plan de fortalecimiento de servicios de salud mental se da cuenta que a partir del próximo año se va a dar un escalamiento de hogares protegidos. Ahora solo tenemos 6 hogares protegidos en todo el país. La idea es que en cada territorio puedan haber hogares protegidos. ¿Qué es un hogar protegido? Siguiente, por favor. Miren, acá les traigo algunos de los testimonios de personas peruanas, tanto de Loreto como de Lima, que lograron salir de un hospital psiquiátrico, que vivieron una media de 5 a 10 años. ¿Qué decía, por ejemplo, una de ellas? Viví muchos años ahí. Nunca más quiero estar ahí. Solo estaba en bata de dormir. No podía ir a mi iglesia ni salir al parque. Ahora salgo, he vuelto a cocinar. Me gusta mucho. Estoy yendo al curso. Va a un curso que ella eligió. Doy gracias por todo. Otra persona dice, que también salió del hospital psiquiátrico. Estoy vendiendo otra vez. Salgo a comprar al mercado. Me gusta mucho cocinar y quiero luego vivir sola.
Ella vive de momento en un hogar protegido. Ella es bastante joven y ella no desea siempre vivir en un hogar protegido. Ella desea casarse, trabajar y ahorita está en un programa de entrenamiento prelaboral que ya lo ha culminado con éxito y está buscando un cupo laboral a través del Ministerio de Trabajo. Otra de ellas mencionaba que en Loreto tienen esta costumbre de airearse o ventilarse, ¿no? Me gusta sentarme en la puerta. La vecina me está enseñando a tejer. Me gusta mucho bailar. Sonríe. Esto es tan importante que lo narren porque revela indicadores de salud mental muy positiva, de personas que han vivido encerradas sin hablar, incluso muchas de ellas en estado catatónico por años, y que al salir a la comunidad, la riqueza de los recursos comunitarios, que un vecino te salude, te abrace, te dé calidez, hace un cambio único en la salud y en la salud mental de estas personas. Otra de ellas decía, porque por la enfermedad y por estar más de 2 años y medio en un hospital psiquiátrico, dejó de estudiar la primaria. Que nos dijo, he vuelto a estudiar. No pude acabar la primaria, quiero seguir. Estoy muy alegre. Voy a jugar vóley por las tardes con mis compañeras. Ella, el año pasado, ocupó primer puesto en sus CEBAS, en su centro nocturno donde ella estudia. Ella tiene un trastorno de esquizofrenia paranoide. ¿Qué les quiero decir con ello? El modelo comunitario y que tiene que ver con la reforma de salud mental es un modelo efectivo y es un modelo que implica una recuperación total. Este recovery es factible en el Perú. Implica un compromiso y un cambio de paradigma de todos nosotros, y partiendo por nosotros mismos, los profesionales de la salud, partiendo de la ciudadanía, que conozca sus derechos. Ellos no conocen sus derechos y por ende no reclaman. Partir por una organización y por difundir todos estos procesos. Todos juntos podemos así hacer cambios a favor auténticamente de la salud mental de la comunidad. Siguiente, por favor. También nos dice esta norma que si ya, bueno, en algunos casos, porque puede pasar que un usuario, una usuaria tenga un periodo de recaída, puede pasar, ¿qué hago? ¿Lo regreso al hospital psiquiátrico? No, lo regresan a una unidad de hospitalización de salud mental y adicciones en el territorio, que debe haber en cada hospital general. Cada hospital general debe implementar progresivamente una unidad de salud mental y adicciones para hacer internamiento breve, ultra breve, para psicosis en fase aguda y subaguda, y solo por muy corto tiempo. Y después de eso, recién lo retornan al hogar protegido o a su casa o a su familia. Hemos encontrado hospitales nacionales que incluso algunos jefes de pabellón dicen, no, yo no ingreso, yo no acepto que se internen locos en mi pabellón, como si fuera su isla, su territorio. Eso vulnera los derechos y la posición del Estado y del Ministerio de Salud al respecto. Es por eso que debemos hacer cambios. Todo hospital general nacional debe construir progresivamente la implementación de la unidad de hospitalización de salud mental y adicciones de establecimientos de salud correspondiente en su territorio. Una vez que reciben el alta, bueno, nuevamente regresan a su domicilio, a su casa, para seguir viviendo dignamente. Siguiente, por favor. Existen lugares hermosos, así grandes, increíbles, que han sido construidos, elefantes blancos, que son manicomios. Esto es en Calana, en Tacna, donde ahí dentro residen decenas de personas con trastorno mental grave y que están ahí lejos de la ciudad, encerradas, a puertas cerradas. Felizmente, el director regional de salud de Tacna ha dicho este año, ahora que inaugurará en breve el primer centro de salud mental comunitario en Tacna, que va a iniciar el proceso de desmanicomialización en Tacna, lo cual nos alegra y nos motiva porque sería la segunda región
en iniciar este proceso. Es importante para eso la voluntad política, la decisión política de los gestores, el cambio del paradigma de los propios gestores para que se convenzan de esta necesidad. Siguiente. Esto lo hemos hablado muchas veces, pero es algo que tenemos que tenerlo aquí, colegas, una y otra vez y repensar si realmente todavía tenemos este paradigma. Todavía seguimos viendo al usuario de arriba para abajo, seguimos viendo como el enfermo mental, el paciente, o no entendemos que él es un ciudadano. Este ciudadano tiene necesidades sentidas únicas y que tiene que tener un cuidado de su salud y también de su salud mental. Si no miran su salud mental, no están cuidando la salud, porque recuerden que estamos bajo el modelo del MAIS, de atención integral en salud. Por eso salud mental es una política prioritaria en el país. Si usted, colega, psicólogo, psiquiatra, yo soy psiquiatra, sigue creyendo que somos lo máximo y que solo nosotros resolvemos los problemas de salud mental del país, tampoco resolvemos el problema. Tenemos que aprender a trabajar en equipo, en una nueva mirada de horizontalidad, bajo la lógica de interdisciplinaridad. Eso es un enorme desafío, porque cuesta mucho, dado que en la formación de pregrado no nos han formado de esta manera. Anteriormente nos han centrado a que veamos, identifiquemos en checklist de síntomas y no nos hemos centrado en el recovery, en la recuperación total. No confiamos o no creemos que una persona con trastorno mental se pueda recuperar totalmente. Existe amplia evidencia, colegas, compañeros, que se puede uno recuperar totalmente teniendo un problema y un trastorno mental. Antes creíamos que lo máximo y que él resolvía todos los problemas de salud mental en el hospital psiquiátrico. Ahora, el nuevo modelo del país, según la ley 29889 y su reglamento que está vigente a la fecha, es que el eje de la atención son redes de atención comunitaria en un territorio definido, que incluye centros de salud del primer nivel de atención, que resuelven casi el 80% de los problemas de salud, de los trastornos mentales comunes, incluidos los centros maternos infantiles, o sea, los de 12 y 24 horas, los centros de salud mental comunitario que se incluyen a esa red de servicios, los hospitales generales con sus unidades de salud mental y adicciones, los centros de rehabilitación psicosocial y laboral que se van implementando el próximo año, y los hogares protegidos para personas en abandono social con trastorno mental que se van implementando poco a poco. Nada de esto puede ser comunitario en la reforma de salud mental peruana sin la participación y la movilización social activa de la ciudadanía. Existen ya federaciones regionales de usuarios y familiares, por ejemplo, en la región La Libertad, que se están organizando y fomentando la asociatividad, y han habido varios encuentros nacionales para activar la movilización social en ese proceso. Siguiente, por favor. Entonces, en ese proceso, recordar que existe esperanza para el cierre de los manicomios en cada territorio. Es muy importante esto, confiar que se puede cerrar y no tener disponibles como una alternativa el hospital psiquiátrico. Siguiente, por favor. Este es el marco de la red de servicios disponible, que ya un poco lo he mencionado verbalmente en el modelo peruano. Los centros de salud mental comunitario, el hospital general, los centros de rehabilitación psicosocial, laboral, los hogares protegidos, las residencias protegidas. Es toda una red, pero la población, los usuarios y sus familiares son los que cumplen así un rol protagónico. Siguiente, por favor. Miren, existen todavía indicadores. Esta es una tabla tomada de la información de la Organización Mundial de la Salud, donde existe esperanza. En los últimos años, 5 años, los países han ido reduciendo el número de camas hospitalarias en hospitales psiquiátricos
en al menos 15%. Esto es factible hacerlo en nuestro país. La idea es que progresivamente se vayan reduciendo camas hospitalarias en los hospitales psiquiátricos de las regiones e incrementando el número de camas en las unidades de salud mental y adicciones de los hospitales generales. Siguiente, por favor. Este era un mensaje, un recorte de lo que era una llamada del nuevo manicomio cuando se dio la inauguración de lo que iba a ser el Arco Herrera y que fue todo el fuente diario El Comercio. Esto es un recorte de 1918. Lógicamente llegó lo más avanzado para su momento. Los mejores especialistas entrenados en el extranjero llegaron ahí. Sin embargo, en el proceso, ahora estamos en un nuevo modelo. Y la idea es que comprendamos que los procesos históricos nos enseñan, aprendemos de ese proceso y tendríamos que lograr superar esos procesos. Siguiente, por favor. Existen varias datas que demuestran qué componentes cruzan en todos los países y que ayudan a procesos de desinstitucionalización en general en el país. Los países en general recomiendan, por ejemplo, ir progresivamente evaluando cada caso, el traslado de las personas desde los hospitales generales, regionales o psiquiátricos a espacios comunitarios de viviendas comunitarias. Cada uno de esos casos debe ser muy individualizada su valoración. Lógicamente se debe dar un proceso de referencia desde la admisión del usuario y estar estable clínicamente. Y todo eso debe darse en paralelo con el desarrollo de servicios comunitarios. La norma en sí, la ley en sí no genera el cambio. Implica una acción colectiva continua. Implica normas de atención relevantes para la desinstitucionalización. Y esto es un marcador fundamental para que además de hacer visible la norma, lo más visible posible, se tenga que dar la voluntad política respectiva. Muy bien, siguiente. Entonces, los indicadores que recomienda, por ejemplo, la OPS, que deberíamos medir todos los años, es cuántos usuarios hay en hospital psiquiátrico dados de alta a la atención en hospitales generales o han sido transferidos a dispositivos sociales comunitarios. Cuán disponibles de servicios comunitarios tenemos de salud mental. Tenemos planes de integración del cuidado de la salud mental, incluido la salud física, o sea, no planes fragmentados, territorializados. Tenemos ya disponibilidad para el cuidado de la atención aguda en hospitales generales, instalaciones comunitarias. Ya hemos logrado la disponibilidad de medicamentos esenciales, psicotrópicos, en el primer nivel de atención en hospitales generales, y hemos logrado una atención primaria fuerte, donde incluya potentemente la atención de salud mental. Hemos estado recordando hace poco Alma Ata, y eso nos mueve a ver que salud mental es un eje prioritario de la atención primaria. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, todos los elementos alternativos de desarrollo implica una pluralidad de acciones. Si no hacemos toda esta pluralidad de relaciones, no va a funcionar. Es en vano. Siguiente, por favor. Ya sabemos que existen varios escasos hogares protegidos. Tenemos para fin de año 106 centros de salud mental comunitario y apenas 22 unidades de salud mental y adicciones en hospitales generales. Siguiente, por favor. El Plan Nacional de Fortalecimiento de Servicios de Salud Mental Comunitario aprobado este año nos da un horizonte de tiempo y de inversión económica que alcanza también en todo un componente
sobre la desinstitucionalización. Le invitamos a leer este documento íntegramente porque es el marco también normativo en el país que nos da la hoja de ruta de cómo va a ser el desarrollo progresivo de los servicios de salud mental comunitaria. Y ahí dice claramente que tendremos al 2021, por ejemplo, 170 hogares protegidos, que tendremos hospitales con unidades de salud mental. Este año se ha inaugurado en Cusco y se ha inaugurado acá en Villa El Salvador. Tenemos poco a poco, seguimos avanzando en ese proceso. Siguiente, por favor. Ya casi terminando, debo recordarles que existen estrategias mundiales desarrolladas para el proceso de desinstitucionalización en muchos países. Y este es el resumen que un poco resaltaba el profesor Hugo Cohen, que deberíamos un poco considerar en todos los países. Primero, hacer un diagnóstico situacional y planes de acción para iniciar el proceso de reforma intrainstitucional. Tenemos que hacer un diagnóstico situacional del cumplimiento de las convenciones internacionales de derechos humanos para personas con discapacidad mental. Debemos ir evaluando estos informes defensoriales y haciendo ajustes para mejoras. Debemos reorientar las prioridades presupuestarias en salud mental hacia la atención primaria, hacia los nuevos redes de servicios de salud mental. Y hay que adaptar progresivamente su sustitución definitiva por dispositivos de una nueva red comunitaria de servicios de salud. El cierre progresivo de camas de larga estancia es algo efectivo y el desarrollo de red de dispositivos sociales comunitarios también. La redistribución de recurso humano especializado de hospitales psiquiátricos en la red de servicios del modelo comunitario es algo que flexiblemente se debería dar, de modo que este equipo humano especializado pueda contribuir en cada territorio. Y incidir fuerte y potentemente en la población para trabajar el tema de estigma social, construir con ellos qué cosa desean para el cuidado de su salud mental, trabajar de la mano con el tema del empleo, empoderamiento y organización social, eso va a contribuir con un proceso auténtico, comunitario de desinstitucionalización. Siguiente, por favor. Miren, esta es la experiencia que demuestra que en Chile, en un hospital psiquiátrico, el Peral, lograron hacer también disminuir las camas, desde 300 camas que tenían al 90, lograron reducirlas a 160 camas al 2015. Pero no se dio mágicamente, un equipo humano valioso desarrolló toda una red de servicios de salud que incluían hogares, residencias protegidas, empleo protegido, empresas sociales, unidades de corta estancia en hospitales generales, la reincorporación a la vida en sus familias, todo ello se fue gestando. Esto es un ejemplo que en un modelo de otro país, aquí nuestro vecino, fue factible. Siguiente, por favor. Esto es en el modelo, por ejemplo, de Río Negro, que es una provincia de la Argentina que logró desmanicomializar por completo y logró hacer una reforma. Y trabajaron activamente en medios de comunicación, con agentes sociales, con líderes políticos, con gobierno local, para que la política de salud mental sea sostenible en el tiempo y que los empresarios también incluyan laboralmente a las personas que salían del manicomio local de Río Negro. Y se dio todo un trabajo fuertemente comunitario. Siguiente, por favor. Y la neoinstitucionalización implica lo que les comenté al inicio, también existen comunidades terapéuticas que están a puertas cerradas, que también son formas de neoinstitucionalización o neomanicomialización. Poner restricciones o barreras, también son formas. Albergues de niños con candados, con puertas cerradas, ¿no? También son formas de neoinstitucionalización. La idea es prevenir y que como política del país no sigamos en esto. Siguiente.
Muy bien, eso sería todo por hoy. Agradecer su participación y espero atenta a sus comentarios y preguntas. Perfecto. Muchísimas gracias a todos los participantes por su atención y muchísimas gracias nuevamente, doctora Herrera, por su brillante ponencia. Como siempre, por ampliar nuestra visión con respecto a la atención integral que tenemos, que debemos de tener sobre nuestros pacientes, ¿no? Recordar, a veces se nos olvida la definición de la OMS de salud, ¿no? La salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social. Toda esa integralidad la tenemos que ver en nuestros pacientes. Bueno, mientras damos algunos minutos para que formulen sus preguntas, vamos a saludar a nuestros centros conectados y hospitales, saludar al Centro de Salud Mental Comunitario de Cajamarca, al Centro de Salud Mental Comunitario de La Victoria, a nuestros amigos de la Direza Amazonas, al Centro de Salud Mental Comunitario de Santa en Ancash, al Hospital de Apoyo de Sullana en Piura, al Hospital Regional de Cajamarca, al Hospital Regional de Ica, así como a su red de telesalud, al Centro de Salud Mental Comunitario Sembrando Esperanza de Huamachuco La Libertad, a nuestros amigos de la región San Martín, al Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado y Dayo Noguchi, también tenemos a nuestros amigos de la red Huaylas Norte, y bueno, aquí nos han hecho llegar ya algunas preguntas. Nos preguntan, doctora, ¿qué estrategias se podrían plantear o se están planteando para evitar que los hogares protegidos o residencias protegidas puedan convertirse en mini manicomios, en mini instituciones para usuarios en abandono social, por ejemplo? Excelente pregunta. Existe un estudio muy interesante que hizo en Chile, está disponible en internet, que criticaba de que los hogares protegidos podría darse un fenómeno, le llamaban ellos, de transinstitucionalización. ¿Qué es la transinstitucionalización? Trasladar el manicomio que les decía, con restricciones, con barreras, con límites, al hogar. Entonces, existen, por ejemplo, escalas de medidas restrictivas que se aplican a estos hogares protegidos, que son recomendadas un poco periódicamente evaluarlo. Por ejemplo, no puedes salir en la noche. En el hogar protegido tienes llave. Si es su casa, ¿debería tener llave? Claro, debería tener llave. No puedes ponerte esta ropa. ¿Quién elige su ropa? La usuaria, ¿no? ¿Puedo manejar mi dinero de bolsillo? Claro. ¿Puedo tener una cuenta corriente? Pues claro. O sea, todos los derechos que asegura la Convención Interamericana de Derechos en Personas con Discapacidad debe verse claramente reflejado. Si no está cumpliéndose eso en los hogares protegidos, no es un hogar protegido que dé un trato de vida digna. Por eso debemos reflexionar cotidianamente y repensar. Estamos poniendo barreras y restricciones, porque ahí es cuando podemos trasladar a pequeños mini manicomios, ¿no? El cuidador personal técnico que está en el hogar debe ser alguien que es un eje de la familia, porque es en la lógica de una familia nueva que se reconstituye con 8 miembros que viven ahí porque están en abandono social, pero todos ellos funcionalmente son una familia. Pero si el cuidador da órdenes, ejerce un poder, como lo habíamos hablado de las pautas del manicomio, vuelve a ser más de lo mismo. Si yo te digo, tienes que tomar la pastilla y no, más bien empodero a que él elija su tratamiento, que incluso puede elegir tal vez no querer tomar las pastillas y solo negocie con su terapeuta y tome sus decisiones compartidas con él. Todo eso se hace con el equipo de salud. La idea es prevenir que no haya transinstitucionalización en los hogares protegidos próximos. Perfecto, doctora, muchas gracias. Nos preguntan también, ¿en qué casos deberíamos plantear una hospitalización? ¿Cómo debería ser llevada esta hospitalización? ¿Y qué tiempos promedios deberían de manejarse? Mire, existen criterios muy específicos para hospitalización. La hospitalización es el último recurso que se debe dar para una persona con un trastorno mental. Cuando hay riesgo suicida inminente, por ejemplo, cuando está en una psicosis en fase aguda, muy aguda o subaguda, o cuando hay una intoxicación aguda específica, y entonces en esos casos lo llevamos a la emergencia. En esa situación existe evidencia mundial de que el tiempo debe ser lo mínimo disponible. Incluso hay estudios que demuestran que en una media de 7 días uno puede lograr sacar de la fase aguda y subaguda a la persona
y luego continuar el cuidado en el domicilio. Pero para ello implica un alto entrenamiento y trabajo muy colaborativo con la familia para acompañar en los cuidados críticos domiciliarios. Existe también amplia evidencia que demuestra que la hospitalización domiciliaria en salud mental es costo efectiva y altamente beneficiosa. Se recomienda incluso en Inglaterra, en muchos países de Europa, preferible usar una hospitalización domiciliaria y el equipo especializado tiene que entrenarse en estas nuevas formas de desarrollo de hospitalización. Es importante, ¿no? A veces enfocarnos no solo en el tratamiento, queremos que el paciente tome la pastilla Así y es. no es así, sino escuchar quizás algunas molestias, a veces son bien llevados sin un tratamiento específico, enfocándonos más a los síntomas que los aquejan, que a querer obligarlos a recibir cierto tipo de tratamiento, ¿no? Bueno, nos preguntan también, ¿en qué dispositivos se atenderían los casos de trastornos mentales refractarios a tratamiento? Ponen aquí, por ejemplo, se dice que el 10% de casos de esquizofrenia son refractarios a casi todo tipo de tratamiento y eso conlleva hospitalizaciones prolongadas que superan los 45 días. Existen casos excepcionales que son, todo caso de trastorno refractario debe ser visto en un centro de salud mental comunitario. Mientras no haya un centro comunitario en ese territorio, lo verá el servicio especializado local. Cuando uno analiza en los estudios los factores que influyen en la supuesta refractariedad, es porque no han incluido factores que liguen al cuidado integral, o sea, factores psicosociales, no han hecho intervenciones psicosociales. Si no hemos hecho intervenciones psicosociales de tratamiento intensivo domiciliario, ¿no? Donde no hemos hecho no está integrado a un programa de continuidad de cuidados intensivo, que es el modelo que el país ha elegido para estos casos muy refractarios, entonces no va a funcionar. El modelo tradicional, donde solo le damos pastillas y luego escalamos a segunda o tercera generación y le damos clozapina y luego lo plexiamos y así, ya no funciona. Lo que se ha demostrado es dar la medicación, que es una parte del tratamiento, y una alta intervención psicosocial familiar. Y los casos más refractarios tienen que ingresar obligatoriamente a un programa de continuidad de cuidados intensivo en su territorio. Todos los centros de salud mental comunitario vienen desarrollando actualmente programas de continuidad de cuidados intensivos que están manejando casos refractarios que antes eran llamados por algunos irrecuperables y que están volviendo a estudiar, trabajar, vivir y disfrutar de su vida. El tema es que esto hay que entrenar a los nuevos equipos, entrenar a los equipos especializados de cada región para que desarrollen programas de continuidad de cuidado especializado. Claro que sí, cuán importante, doctora, como mencionaba usted en su exposición, ¿no? Esta inclusión social, esta inclusión laboral, este estado de bienestar de la persona, es lo que tendríamos que perseguir como objetivo y no necesariamente imponer un tratamiento. Bueno, invitarlos también, pueden ver esta y otras telecapacitaciones en el canal de Telesalud del MINSA a través del YouTube. Y también queríamos invitarlos, tenemos un nuevo formato, está en el canal de TeleIS en Salud MINSA, en donde también se están brindando charlas informativas, pero dirigidas a la población general. Hemos visto que es importante, si bien es importante este refuerzo de las capacidades entre nosotros, entre los profesionales de la salud, también es importante enviar estos mensajes en términos simples a nuestra población general y por eso se está implementando esta nueva herramienta, este nuevo instrumento. Bueno, si no habrían más preguntas, damos por finalizar la telecapacitación del día de hoy. Doctora, no sé si tiene algunas palabras finales. Muy bien, agradecer a InfoSalud y desde la Dirección de Salud Mental, felicitar a todos los equipos especializados, comunitarios, a motivarlos a seguir aprendiendo, a seguir trabajando activamente con la comunidad y seguir repensando nuestros saberes. Hay mucho camino por que recorrer y hay que hacer camino al andar. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias por venir aquí con nosotros y por compartir sus conocimientos con todos nuestros establecimientos. Muchísimas gracias a todos ustedes, nuestros participantes, por estar atentos a toda esta charla y los esperamos en las siguientes telecapacitaciones. Un gusto. Hasta luego.